en este programa especial para hacer un recorrido y un análisis lo más extenso posible. Ahí está. Bueno, y ahora recién acabamos de pasar de la tarta de dulce de leche a la picada. A los oyentes los volvemos a invitar a que pasen por 117 y 40. No para la picada. Bueno, pero pueden aportar unas papitas, algo de eso, alguna bebida, la que quieran. Ya a partir de esta hora, de las 9 de la noche, están todos invitados a traer alcohol. Bueno, estamos acá en el estudio con María José Bernasconi, perdón, ¿en cuántas horas vamos, Matías? 4 horas. Y ya vamos me nombraste más temprano. Claro, pero vamos a llegar. La representante de la RELA, Caupan, en la Argentina, y se acaba de sumar al estudio Teresa Mata, del Departamento de Salud Laboral de ATE, para hablar de una de las modalidades tipificadas en la ley, que es la de violencia laboral, que en su artículo 6 dice lo siguiente: se entiende por violencia laboral contra las mujeres aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Bueno, esto nos es común, me parece, a muchas mujeres, sobre todo cuando una queda embarazada, que no sabe si comunicarlo o no, porque no sabe la reacción del empleador. Y también lo estábamos viendo con las películas de nuestro columnista Mariano, que también hablaban de las luchas de las mujeres para lograr la igualdad de paga, ¿no?, ante el hombre. Teresa. Remuneración, igual tarea. Exacto. Igual condiciones de trabajo. También lo relacionamos desde la violencia laboral con la violencia institucional. No podemos hablar de violencia laboral si no hablamos de violencia institucional. Están totalmente ligadas. Y no solamente con una institución formal, sino también vamos a empezar a hablar de las instituciones culturales, de lo que venimos teniendo, de los mitos, de la reproducción, de los conocimientos, de cómo lo vamos haciendo, del respeto que tenemos con algunas culturas y otras no, que también lo tenemos entrelazado nosotros en nuestra idiosincrasia y en la forma de transmitirlo. Desde ATE venimos trabajando además la violencia laboral en el Departamento de Salud Laboral exclusivamente, a partir de haber instaurado el Departamento de Salud Laboral en el año 2007. Somos un grupo de compañeros heterogéneo, no solamente de mujeres, que desde la violencia institucional empezamos a trabajar la violencia laboral, y una de las instancias, son varios los ítems que fuimos encontrando. En primer lugar, se puede ejercer, y les voy a repetir a lo mejor siendo redundante, violencia laboral, violencia institucional, en cuestión de género, cuando, por ejemplo, el ejemplo que vos diste, bueno, ¿qué hago si estoy embarazada? En realidad es una cuestión de falta de capacitación, de desinformación, porque si nosotros como trabajadores se cumpliera la ley de conocer nuestros derechos y obligaciones que por parte del empleador debería ser al momento de ingresar a nuestro trabajo, no tendríamos ese miedo. O al contrario, si teníamos ese miedo, ya estaríamos viendo cómo revertirlo. Sí, y tendríamos que estar en blanco también, ¿no? Deberíamos estar en blanco, por eso la CTA habla de trabajadores con trabajo, sin trabajo. Siempre tuvimos esa instancia, porque trabajamos todos. Tal vez la diferencia que también tengamos en esta cuestión del blanco es ser reconocidos institucionalmente, pero además tener un importe por ese trabajo. Un importe que me haga entrar con esa moneda de cambio al sistema. Podemos hablar de un montón de trabajos que al no estar reconocidos con esa paga no son trabajos para la sociedad, y sin embargo sí son trabajos para mantenernos nosotros como personas.
Con respecto a la violencia institucional y esto que dice específicamente los artículos, en realidad creo que no hemos dejado de tener violencia de género. Si bien hemos avanzado en muchísimas instancias, no podemos decir que hayamos conseguido esa igualdad, salvo en algunos lugares. Por ejemplo, igual remuneración, igual tarea, salvo algunos grados específicos y trabajos de base, los concursos se dan, y vamos a hablar del Estado, que es la parte en que más conozco, y generalmente la instancia de calificación, además de los conocimientos, es el tiempo que vos le podés dedicar a la tarea. Entonces, el tiempo que le dedica a la tarea, generalmente se presupone que lo tienen las mujeres que ya no tienen hijos o familias para mantener, claro, las mujeres que no tienen familia y que entonces no tienen otra cosa que hacer, y los hombres que sí tienen una familia, pero está la mujer, las distintas claro. instancias atrás. Claro, está la mujer que le cuida a los chicos. Totalmente, le mantiene a la familia, le hace a la familia. Entonces, a eso, y no es para flagelarnos, sino para seguir trabajando en estas instancias, no hemos llegado a cambiar ese paradigma. Si bien las parejas jóvenes, y vamos a hablar de jóvenes, yo soy de una generación un poco más de los que están sentados acá en la mesa, vienen haciendo ese cambio cultural, todavía no lo hemos ganado en gran instancia. Y también lo que notamos desde ATE es que más allá de las nuevas generaciones en democracia que soñábamos, los que nos criamos no en generación de democracia, el nivel de violencia institucional y familiar que se tiene en las nuevas generaciones es bastante preocupante. De pronto lo que por proyección era de que vivir en democracia iba a traer otro tipo de paradigmas, no nos está dando resultado a lo que habíamos soñado generaciones anteriores, ni con las estadísticas ni con las supuestas políticas de inclusión que se vienen teniendo desde la democracia hasta ahora. Esta cuestión es cierto, porque uno cuando busca trabajo preguntan estas cosas, ¿no? Si tenés hijos, si no tenés hijos, el tema de la presencia, esto es muy marcado todavía hasta el día de hoy. Me parece que es bueno que en la ley se incluya esto como violencia laboral, y lo que nos queda ahora es porque uno puede conocerlo, que es importante conocerlo, el tema es después en los empleadores, en el que pone el anuncio en el diario, si lo conoce o no lo conoce, o tal vez que no le importa, ¿no? Majo. No, yo antes de empezar a hablar quiero decir que no puedo dejar de pasar por alto estos que hablaban. A mí la verdad que no me gusta hablar de trabajo en blanco, a mí me gusta hablar de trabajo formal o informal. El trabajo en blanco trae aparejado esto de una discriminación de que las blancas y los blancos es lo que está bien y el negro es lo que está mal. Claro. Exacto. Y bueno, y viendo el tema de la violencia institucional, como ella bien dice, no podemos dejar, o sea, si hay violencia laboral, tenemos que pensar en una violencia institucional. Antes de la nueva ley del 2009 de erradicación contra toda la violencia hacia las mujeres, es más largo el nombre, todo lo que tenía que ver con la violencia obstétrica estaba metido dentro de lo que es violencia institucional. Así que la violencia institucional, después de la ley, sufrió como dos apéndices, que fue uno la violencia laboral y otro fue la violencia obstétrica. Hablo de la obstétrica porque es la que yo sé. o por lo menos es la que me ocupa todos los días y cada rato en mi vida. Y sí, claro, no podemos dejar de ver esto. Yo creo que hay avances. A mí me parece que la violencia institucional a lo mejor ahora está más visible, más conocida. Antes era como naturalizada, ¿no? Como nos gustaría que fuese desnaturalizada la violencia obstétrica, todavía no lo hemos conseguido, pero sí, concuerdo totalmente que todavía nos falta mucho. Yo creo que estamos en el camino, pero nos falta, es verdad eso, concuerdo. ¿Cuál es la intervención concreta desde el gremio para intentar revertir las diferentes situaciones de violencia laboral que ustedes reciben como denuncias, como inquietudes o de las que tienen conocimiento? Buenísima la pregunta. En realidad tratamos de trabajar en los 3 niveles. Primero, en la denuncia específica del afiliado.
Segundo, en la denuncia del afiliado que conoce la situación a alguien que no es afiliado y que posiblemente le cueste acercarse, aunque nosotros como ATE tenemos muy identificado de que defendemos al afiliado y al no afiliado. En cuestiones de violencia laboral e institucional, eso sí es un poco más apocado. En tercer lugar, generalmente es el miedo a perder el trabajo. Y yo creo que sí o sí tenemos que relacionarlo con la coyuntura en la que vivimos, con el sistema capitalista en el que vivimos, en el que el trabajo, y esa famosa frase que te decía, el trabajo dignifica, el trabajo te hace persona, el trabajo te hace ser. Tenés que estudiar para ser alguien, por ejemplo. Son mitos que todavía no los pudimos terminar de erradicar, porque si vos avalás que que vas a ser alguien cuando estudiás, empezás a negar todos los conocimientos ancestrales que vos traés como persona. Soy persona y soy alguien desde el momento que estoy con los conocimientos que vaya adquiriendo a través de mis años de vivencia. Y eso es muy fuerte cuando vos tenés que defenderte como persona hacia la violencia institucional. La mayoría de los casos también se dan por desconocimiento de los derechos como trabajador y el desconocimiento de los derechos como trabajador y como persona. Y como trabajadora. Sí, sumados, se nos hace un cóctel bastante fuerte. Ahí recién empiezo a hacer la cuestión de diferencia de género. ¿Por qué? Porque generalmente también el que ejerce la violencia desconoce un montón de legislación y se para más en la cuestión de poder que del propio conocimiento de la ley. Y ahí sí tenemos una cuestión de cultura, de falso machismo, de reconocimiento a, bueno, yo tengo el poder y entonces puedo hacer lo que quiero, el defenestrar, esta inseguridad psicológica, bueno, si yo estoy de este lado de la mesa, tengo más poder que hacia el otro lado. Y generalmente el 90% sucede cuando desde el otro lado hay un gran desconocimiento de la tarea que tengo que hacer, de cómo tengo que hacerla. La mayoría de los trabajos en los que vos encontrás violencia laboral es porque no hay un procedimiento de cómo ejercer ese trabajo. En un menor porcentaje está así el efecto totalmente contrario, porque la mujer está capacitada para esa o mayores tareas, porque la mujer tiene el reconocimiento para ocupar ese lugar que hasta ahora culturalmente venía ocupado por el otro género. También existe entonces ese tipo de violencia. Las armas que tiene la persona para defenderse obviamente son muy diferentes. Por eso es que el porcentaje también denunciado es mucho menor. ¿Y en el ámbito privado? En el ámbito privado... ¿Qué panorama tienen ustedes? Sí, el ámbito que nosotros tenemos en la parte privada son las estadísticas a las cuales podemos llegar de las organizaciones privadas que están afiliadas a la CTA. ¿Establecer un comparativo? Es exactamente igual, porque el Estado argentino es un exacto reproductor de las políticas privadas. Exactamente. Es más, mirá lo que son a veces las instancias. El Estado te puede decir, o la mayoría de ustedes y los oyentes habrán escuchado, no hay dinero para hacer tal cosa, no hay dinero para insumos, no hay dinero para esto. Cuando vos empezás a relevar los datos, ves que el dinero está. A lo mejor podés llegar a decir este año, con INDEC o sin INDEC, que tuviste mayor o menor inflación. Ahora, el conocimiento de esos presupuestos y cómo se utilizan no es un conocimiento que podamos tener desde los trabajadores más básicos a los que tienen el poder. Ahora, si vos haces una inspección, y como salud laboral, ahí es cuando nos podemos meter un poco más, y visitas las oficinas de los jefes de personal y los jefes de área y los ejecutivos, han tenido dinero para remodelarlas, para tener el plasma, para tener su línea, mientras que los trabajadores no han tenido esa misma instancia.
Bien, bueno, es un tema que también da para muchísimo más. Teníamos más datos para leer, pero nos queda corto en esta maratón que va desde las 5 de la tarde hasta las 22 horas. Y como tenemos más entrevistados ahí haciendo cola para ingresar al estudio, le damos las gracias a Teresa por haber estado acá y hacemos un pequeño corte porque volvemos en un minuto más. También tenemos más Ximena Villaro o Villaro. Yo le digo Vilaró, no sé si está bien. Bueno, Lo bueno, mismo. Ahora nos va a decir. Tenemos a Luciana del programa La Flecha, tenemos todavía el Consejo Provincial de la Mujer, así que quédate ahí porque enseguida volvemos. Chao. 91.7. Distinto lenguaje. La misma radio. La misma radio. 91. Distinto lenguaje. La misma radio. 91.7. Espacio publicitario. Génesis Ingeniería, una empresa dedicada a instalaciones termomecánicas en